amigos? Pues bienvenidos a Clero y Circo. Hoy es nuestra primer episodio de lo que queremos un día poder transmitir a ustedes a través de información que sea válida, en la que poder traerles a las personas pues que está al alcance de nuestras manos conocer, que son los que están capacitados para podernos de alguna manera informar. Y hoy hemos invitado a quien va a ser la persona que inicia con nosotros. Nuestro primer invitado, pues Carlos Bardavío, licenciado y doctor Carlos Bardavío. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo Sí. estás? Pues nada, pues muchas gracias, Sarín, por invitarme a tu primer capítulo, episodio, ¿no? A tu primer, digamos, puesta en escena de tu nuevo canal, al cual evidentemente voy a seguir, porque de la calidad que vas a tratar de muchos temas con profundidad y mucha calidad, y además también por la amistad que nos une, porque en el poco tiempo que nos conocemos, que es más o menos un par de años, ¿no? Aproximadamente, Sí, pues claro. hicimos muy buenas migas y ya de forma online, y ya cuando nos conocimos en persona en Tijuana, en Tijuana, a ti y a tu querida esposa Xochitl, pues lo pasamos muy bien, nos conocimos, hicimos buenas migas y en cuanto me comentaste que ibas a hacer el canal y que te gustaría que yo estuviese, pues simplemente había que buscar un momento, ¿no? De estos de un poco de parón de trabajo. Hoy es, por ejemplo, para mí era un día más tranquilo, viernes por la tarde en España, aunque esto se emitirá otro día, ¿no? Pero súper contento de estar contigo y poder hablar de estos temas tan interesantes y de los que poco se hablan y poco sabe la sociedad sobre sectas y sectas criminales y sectas coercitivas. Sí, claro. Recuerdo que lo platicábamos en persona. Decía, hey, tengo ganas de hacer un podcast donde puede informar a la gente en qué consiste esta relación o este vínculo que existe entre la política, la religión, de cómo hay Mm. personas que se involucran. Pero aquí la base de por qué entender esto es por qué una institución se convierte en una secta de control político. Entonces, pues, esa es dije, pues es con Carlos. Me acuerdo que hace como 2 años te dije, te voy a invitar y voy a ser el primero que te voy a invitar. Cierto, Y aquí cierto, estamos cierto. cumpliéndolo, Carlos. Cierto, fíjate que el tema de clero y circo, ¿no? Y luego clero y política, realmente más allá del tema que podemos hablar, evidentemente, hoy de la luz del mundo y de estos ministros que se postulan, ¿verdad? Como altos gobernantes y magistrados y mil cosas más, ¿no? Pero realmente la sociedad siempre ha estado, hasta no muchas décadas atrás, muy vinculada a la religión con la política hasta el periodo de la Revolución Francesa, sin perjuicio de luego ciertas épocas y periodos, tanto en Europa como en Latinoamérica, en donde el clero, sobre todo el católico, ¿no? Pues dominó la política. Entonces no es tan extraño, ¿no? No es tan extraño. Pero sí que es cierto que hay una separación de poderes, ¿no? Actualmente, y no debería de mezclarse, puesto que el sistema religioso, el sistema de la moral, ya no es un sistema dominante, es un sistema parcial, que está ahí, porque cada uno puede elegirlo, pero no domina el derecho, no domina la política, o no debería de dominar la política y el derecho. Pues esa es parte porque pues claro y circo se define de que lo que en algún momento con los romanos era el pan y el circo, lo que hacía el emperador. Y pues entendemos que siempre va a haber la atención del verdadero problema se va a desviar. Y lo que queremos es poder traer a ustedes esta información a través de especialistas, a través de sobrevivientes, a través de personas que lo han vivido, porque dicen a veces, oye, ¿cómo puede ser que esta es una secta? Bueno, aquí está Carlos Bardavío para platicarnos cuál es una secta, cuál es un grupo de alto control y un grupo coercitivo, ¿no? Oye, Carlos, pues platícanos primero, ¿quién es Carlos? ¿Quién es Carlos Bardavío? Eh, Pues claro, es la mejor pregunta, es la más fácil, es la que es la más fácil porque esa me la sé un poco. Me la sé un poco ya porque ya tengo más de 40 años, porque además el tiempo pasa volando, ¿no? Pues bueno, pues yo pues una persona normal, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y de un pueblecito muy pequeño, de una región muy despoblada de España, es la provincia de Teruel, que está entre Madrid y Barcelona, para que nos entendamos. Es una provincia muy despoblada. De hecho, hay un eslogan que para intentar
digamos, recabar más población, que es Teruel existe, como recordando a los españoles que vengan a la provincia de Teruel porque realmente existe, ¿no? Entonces, Ok. yo nací en, en un pueblecito que se llama Alcañiz, de esa región, y bueno, pues como todo el mundo, uno pues, empieza estudiando el colegio, luego pues hice el instituto. De hecho, no valía mucho yo para estudiar. No valía, no era un excelente estudiante, era un poco vago, un poco vago y por lo tanto, incluso algún profesor me asesoró no hacer una carrera universitaria, durante la época del instituto, ¿no? De la secundaria, ¿no? Y al final, pues yo soy muy cabezón, y cuando quiero algo, pues lo intento conseguir. Y pues al final decidí hacer estudios universitarios. Mi querida madre me convenció en que no estudiara filosofía porque no me iba a dar de comer y que eligiese derecho, cosa que así hice y la verdad es que acertó porque en cuanto entré en la carrera universitaria de derecho, que en aquella época eran 5 años, ahora son 4 en España, en aquel momento eran 5 años, la verdad es que me gustó y de hecho al poco yo ya decidí al año, ya con 18 o 19 años, decidí que me quería dedicar al derecho penal. Y al poco tiempo, ya a lo mejor ya con 20 años, tenía decidido hacer una tesis doctoral sobre todo, aún no sabía que iba a ser sobre sectas, ya ahora cuento por qué, sino más bien quería hacer una tesis doctoral que analizase los delitos morales, es decir, aquellos que cometen delitos porque moralmente lo consideran, digamos, justificado. Algunos terroristas, yihadistas, eh, incluso pues, miembros también de grupos sectarios o de sectas coercitivas. Pero yo hice una pequeña investigación al respecto porque exigían, para hacer la tesis doctoral en aquel momento, exigían un año de investigación que se llamaba Diploma de Estudios Avanzados, que era un máster, y cuando aprobabas ese máster te permitían empezar la tesis doctoral. Ok. Bien, pues mi director de tesis doctoral, cuando me acogió en Sevilla, yo me trasladé de Zaragoza, donde estudié, a Sevilla, que es el sur de España, una ciudad súper bonita, la que recomiendo, bueno, la ciudad más bonita de España y posiblemente del mundo, seguramente del mundo, y que recomiendo que todo el mundo vaya ahí a visitar Sevilla. Pues me recomendó mi profesor, mi director de tesis doctoral, catedrático de Derecho Penal, es decir, la máxima categoría de doctores a nivel nacional, que dentro del tema que yo había tratado en esa investigación previa, había hecho un capítulo sobre sectas que nadie, y así me lo dijo, que nadie había tratado de forma en tesis doctoral en España ni en Europa y me aseguró que inclusive en Latinoamérica, cosa que luego comprobé que realmente en derecho penal, ojo, en otras ciencias sí, en derecho civil o en psicología o en sociología sí que se había trabajado el tema de las sectas, pero a nivel tesis doctoral, que es digamos la más exigente formación académica, no se había trabajado ni en España ni en Europa, que yo sepa, ni en Latinoamérica. Por lo tanto, me adentré en ¿cómo decirlo para todo el gran público? En un follón, porque había que trabajar todo lo que se había analizado a nivel de literatura de la psicología, y de la sociología y de la criminología, en muchos países, también en España, con ciertos autores, pero fundamentalmente también en Estados Unidos, donde muchos españoles, psicólogos, fueron a aprender de grandes maestros como por ejemplo Michael Langone, y también o Janja Lalich, ¿no? Que es muy famosa también, el Janja De Lalich. pronto va a tener su libro, ¿eh? En español ya va a salir en julio, sale el libro de Yanya. Te lo mandamos. Exactamente, exactamente. Y yo la leí mucho porque además como trabajó con otra gran experta ya fallecida, Margaret Taylor Singer, pues bueno, pues tuve que adentrarme en una vorágine de psicología. Claro, yo era penalista, de derecho penal. Y claro, meterme en la psicología, en la criminología aún, en la sociología fue muy complicado y combiné, digamos, el estudio de la tesis doctoral con los inicios en la abogacía. Por lo tanto, cuando no estaba trabajando en la abogacía, y los inicios de la abogacía son muy duros porque empiezas a hacer juicios, estás aprendiendo, etcétera, hay mucho estrés, pues cuando no estaba con la abogacía, por la noche, a mediodía o por la mañana temprano,
los fines de semana, los puentes, estuve trabajando en la tesis doctoral que al final defendí el 10 de febrero del 2017 en la Universidad de Sevilla, en la que tuve la gran suerte y honor de obtener la máxima calificación por el Tribunal Calificador, que es una calificación de sobresaliente cum laude, la máxima calificación posible, y al año siguiente publiqué mi tesis doctoral en la editorial Bosch y se titula Las sectas en derecho penal. Son 1000 páginas muy técnicas que no recomiendo a nadie que no tenga, primero, mucha pasión por estudiar este tema y segundo, que tenga paciencia, porque 1000 páginas técnicas de derecho, pues no es fácil, no es fácil. Y luego sí que publiqué en 2023 un libro para México, en México, que es un resumen de la tesis doctoral, pero aplicado a la ley mexicana, que se llama Sectas criminales y sectas coercitivas en el derecho penal mexicano, que tuve el gusto y la suerte igualmente de presentar en el Congreso de la Unión el día, si no recuerdo mal, el 20 de agosto del 2023. Y en otras universidades, bueno, en otros centros universitarios, como por ejemplo en la La Ibero, UNAM, ¿no? en la Ibero, en la UNAM, en Anáhuac, también en la Barra Internacional de Abogados, en el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, en Guanajuato y en la Universidad de Guanajuato, que es súper bonita, por cierto, y en la Universidad de La Salle Bajío en León, y en algún sitio más, creo. lo que llevó a obtener la calificación sobresaliente cum laude. De esa guisa, la importancia de este libro radica en la evolución que ha tenido la sociedad y que ha llevado a la formación de diversos grupos, los cuales denomina el autor como sectas coercitivas, mismas que en ocasiones lleva a sujetos a cometer ilícitos bajo la influencia de lo que se denomina persuasión coercitiva de un grupo o ente externo. Y entonces hice un tour de presentaciones al objeto de hacer conocer, porque además fueron 9 u 8 presentaciones en 5 días. Los compañeros me decían que parecía Luis Miguel, porque estábamos en un tour de... en un Aunque no tour te había dicho que era Luisito Rey, ¿verdad? Porque también, exactamente. Entonces, o Juan Gabriel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, fue muy cansado, pero lo bonito fue que muchos juristas mexicanos, muchos profesores de universidad mexicanos se interesaron por el tema y ahí creé muchos vínculos hasta el punto de que al poco creo que os conocí a vosotros. sí, 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 fíjate que es bien interesante. ¿Y por qué? Dije, cuando pues tenía la inquietud de poder iniciar este proyecto, dije, no, tengo que invitar a Carlos. ¿Por qué? Porque regularmente cuando nos basamos en un tema de grupos coercitivos, de sectas, es, vamos a la parte sociológica, a la parte psicológica. Ujú, Pero no, ujú. no conozco, la verdad, no tengo el gusto de conocer a alguien que se especialice en el tema más jurídico, como tú lo Claro. has desempeñado, como tú lo has Mm. venido haciendo, y que es súper importante. ¿Por qué? Porque también está la base legislativa, es la base de poder encontrar la justicia. Entonces, eh, Totalmente. Totalmente. eso es lo que, del por qué digo, es súper importante también poder conocer esta parte. Claro, es que está el mundo de la psicología, pero la psicología trata lo psicológico. Entonces, hasta que no está regulado penalmente algún daño psicológico, aunque más o menos todos los códigos penales lo regulan de una manera amplia, ¿eh? Pero luego hay que remitirse al manual diagnóstico de la Asociación de Psiquiatría Americana, el DSM-5 revisado, que es donde está, digamos, el manual por excelencia, ¿no? Es decir, sí, que son ciencias separadas, pero muy unidas luego, evidentemente, porque los daños psicológicos pueden ser luego delitos de lesiones psicológicas, ¿no? Y luego la sociología igual, es decir, es otra ciencia que tiene mucha importancia porque explica los procesos sociales de ciertos también comportamientos o sistemas sociales que, en definitiva, así lo digo en la tesis doctoral, las sectas es un sistema social. Es un sistema social al igual que una empresa. Si todo grupo humano, la familia es un sistema social, las empresas como persona jurídica o persona moral son sistemas sociales
Las organizaciones criminales son sistemas sociales, pero en un sentido criminal, evidentemente, Claro. antisocial. Y las sectas, sociológicamente, lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues es un grupo que se escinde de otro, que se separa de otro y que tiene una visión ortodoxa, digamos estricta, de ciertos dogmatismos, de una cosmovisión de ciertos dogmatismos estrictos. Y también la tercera acepción habla del poder carismático del líder, que cuando se habla del poder carismático se puede hacer un sinónimo con el poder fascinante del líder o de los líderes, y la palabra fascinante viene, o sea, lleva al fanatismo. O sea, lo que fascina, es el Ya. fanatismo. Y de hecho, fascinante, el poder fascinante de un líder, o la palabra fascinante, y el que es lo fanático, procede, no recuerdo la palabra exacta en latín, pero procede de los seguidores del templo, es decir, los fanáticos del templo, es decir, de lo religioso, desde hace 2000 años. Por lo tanto, esas acepciones que son del acervo social, del diccionario, no conllevan una connotación jurídico-penal. Es decir, no son definiciones criminales. Solo el código penal o la ley puede decir qué es lo criminal o no, sin prejuicio de que el diccionario podría haber incluido también algo que está en el acervo social, que es algo mucho más negativo de lo que dice el diccionario. Es decir, una parte de la sociedad que considera la palabra secta, como algo asociado al menos a lo cercanamente criminal. No estrictamente criminal, que alguno lo pensará, pero sí en donde se te manipula, al menos, se te manipula, se te domina tu vida. Por eso el diccionario tiene mucho cuidado, creo yo, ¿eh? De hecho, había una definición anterior que hablaba de poder absoluto, decía el diccionario, de la Real Academia de la Lengua Española. Decía, poder absoluto sobre, sobre los seguidores. Señores. Poder absoluto del líder sobre los seguidores. Y se cambió por poder carismático, que es más liviana y más suave, ¿no? Parece un eufemismo, ¿no? Por lo tanto, ahí en el diccionario no tenemos el acervo social, pero tiene que ser la ley quien marque los límites de un comportamiento criminal. Entonces, por resumirte un poco esta parte, las propuestas que se han hecho habitualmente a nivel mundial contra las sectas, vamos a decirlo así, digamos, ha vendido mal el producto. No hay que hacer una ley antisectas. Ya lo ¿Eh? que te iba a preguntar, esto es a lo que... No hay que hacer una ley antisectas porque las sectas, por definición que acabo de decir, son neutras, es decir, son grupos, pues a lo mejor pueden ser en una cierta demarcación territorial o país, pues, digamos, apartadas del cierto tradicionalismo, por ejemplo, en España del catolicismo, ¿no? Etcétera, pero per se no son criminales. Entonces hay que buscar más Son bien las la ley. acciones a las que ellos llegan a través de A ese eso, control. exactamente. Lo que se tiene que criminalizar es un comportamiento de manipulación especial que la psicología más autorizada, como por ejemplo autores que seguramente tú vas a traer a tu canal, como Steven Hassan, Tanto. ojalá también Dan Jalalich pueda venir a tu canal, que es una magnífica experta a nivel mundial, y otros expertos han llegado a definir, y también autores españoles, que ahora también podemos hablar, a definir ese daño psicológico, digamos que es un daño muy especial, ¿no? Es un proceso muy especial, muy sutil, muy progresivo, y más si el miembro entra desde el nacimiento, porque es un proceso de socialización desde la minoría de edad, De muy adoctrinamiento total. exactamente. Entonces, la ley lo que tiene que hacer es definir este comportamiento como algo criminal, que es en definitiva acabar con los abusos que ciertas religiones o grupos de cualquier tipo, también pueden ser empresas, realizan a través de una manipulación psicológica que actualmente en Europa llamamos persuasión coercitiva, es decir, convencer de forma coactiva y criminalizar ese comportamiento de forma taxativa en la ley penal, en el Código Penal de España, México, como se ha propuesto en el delito de trata, que si quieres hablaremos de ello. Sí, fíjate que algo que ahorita tú comentas, a veces la gente cuando dices el nombre secta, la gente se asusta o dice, no me llames así. Entonces,
hay diferentes definiciones como, o nombres que se le ha puesto, ¿no? Grupos coercitivos, porque entendemos de dónde viene la coerción, grupos de Mm, alto control y sectas. ¿Cómo mm. definirías en general, o quizás cada uno para ti tiene algún significado diferente? A ver, realmente tienen significados diferentes, pero como no hay ninguna regulación al respecto, estamos más bien luchando mm, contra la semántica y las palabras que cada sociedad otorga a un fenómeno, a un mismo fenómeno. Al final, la palabra secta, de hecho yo cuando publiqué la tesis doctoral, yo no quería llamar las sectas en derecho penal y me dijo mi director de tesis, vamos a ver, lo que todo el mundo entiende es la palabra secta. Punto. Entonces, no le cambies el nombre. Si Se ha todo el romantizado mundo, la palabra. claro, si todo el mundo entiende lo que es una secta, que es un sitio donde hay gente fanática, en mayor o menor medida, gente fanática con la que no se puede hablar ni razonar porque no, porque meten a Dios por ejemplo, ¿no? Meten a Dios por medio en cualquier argumento. En cualquier argumento. Claro, si metes a Dios por medio en cualquier argumento, no puedes. Sí, porque siempre va a ganar Dios. Claro. Entonces, va a ganar siempre Dios, entonces, por lo tanto, él siempre te va a ganar el argumento, o mejor dicho, nunca vas a poder dialogar de forma metódica, ¿no? Por lo tanto, realmente, por ejemplo, hay países que hablan de grupos de alto control mental, como tú decías. Otros países le llaman psicogrupos, por ejemplo, en Alemania. En la terminología anglosajona es cult, que es culto simplemente, Otra. o criminal cults. En España utilizamos en los países latinoamericanos e iberoamericanos y España utilizamos la palabra secta porque viene del latín, latinoamericano, ¿no? Viene del Ya. latín. Entonces, todas estas otras palabras y muchas otras terminologías, la mayoría se refieren al mismo fenómeno. Lo que pasa es que hay autores que con la palabra sectas ya asocian el fenómeno a algo criminal y otros autores que la palabra secta no lo asocian a algo criminal. Quiero decir, otros autores utilizan grupo de alto control mental, que ahora también se está poniendo un poco de moda. Por no, pero esa definición ha nacido al objeto de no utilizar la palabra secta. Es que es lo que te comentaba, llega un momento en el que la persona está en esa disonancia cognitiva que si tú le dices es una secta, te repele, pero si ya le das otro sinónimo a la palabra, pues Ujú. quizás lo puede recibir no como un ataque, porque la palabra secta ha sido un sinónimo de ataque, ¿no? Para ciertas personas. Claro, entonces ahí tenemos, y además voy a decir más, aunque luego voy a dar mi opinión, pero mi opinión al final va a ser una más, porque no hay una ley, ningún país que regule esto terminológicamente o jurídicamente hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando antes me he referido al comportamiento criminal que en España, bueno, en España, en Europa y también en parte de Estados Unidos catalogamos como persuasión coercitiva, antiguamente esto se llamaba lavado de cerebro. Pero Ya. otros autores le han llamado reforma del pensamiento o control mental. Entonces, claro, si en un lado le llaman control mental, en otro lado le llamamos persuasión coercitiva y en otro lado le llamamos manipulación psicológica, hay un grupo aquí en España que habla de grupos de manipulación psicológica como fenomenología y como terminología. Y en otro lado, reforma del pensamiento. Otros como, por ejemplo, ahora no me acuerdo si era Steve Hassan, lo denominaba, no sé, no recuerdo, ahora me vendrá a la memoria. Es decir, claro, si al final cada uno le llamamos de una manera diferente, porque no hay nadie, ningún estado, ninguna nación que lo establezca de forma clara y taxativa, aunque sí que hay regulaciones que voy a hablar en España, en Francia, en Bélgica y en Luxemburgo, donde sí que está criminalizada de forma taxativa, pero con una terminología que ahora aclararé. Ahí tenemos un problema. Es decir, yo cuando empecé a hacer la tesis doctoral, pues andaba perdido, porque decía, vamos a ver, la reforma del pensamiento es lo mismo que la persuasión coercitiva, la manipulación psicológica de grupos. Entonces, fue un jaleo y un cacao. Eh, para ir al grano, en mi opinión, la terminología más precisa es la de sectas, es decir, de forma neutral es la de sectas. Y ahí el ciudadano puede expresar que el grupo
es sectario. Es decir, también un partido político puede ser sectario. Es decir, ¿por Un qué? equipo de Porque fútbol. o un equipo de fútbol, exactamente. Entonces, decir que una religión es sectaria o que es una secta no debe de vulnerar el derecho al honor, como en algunos casos aquí en España hemos ganado. ¿Eh? De los testigos de Jehová hemos ganado porque mandaron a las víctimas y en algún caso hemos ganado y si da tiempo lo explicaré. Por lo Pues, tanto, no debe haber ningún problema. Cuando alguien quiere asociar la secta a algo criminal, pues lo que hay que decir es secta criminal. Igual que se dice organización criminal, o en México se dice eh, eh, organización delictuosa o asociación delictuosa. Es decir, a un sustantivo, organización, le añades un adjetivo. Y todo el mundo nos entendemos. Secta criminal. Y si ya, criminal, porque comete delitos. Y si ya quieres especificar que use un delito de coacciones psicológicas, un delito de coacciones, pues el término más apropiado, en mi opinión, es secta coercitiva. Secta coercitiva. Porque utiliza la persuasión coercitiva, si la utiliza, ¿no? Evidentemente. Y luego, si hablamos de organizaciones de alto control mental, pues puede ser que es un nombre mucho más genérico, pues lo podemos trasladar a ámbitos empresariales o como eufemismo de secta coercitiva. En definitiva, tenemos que hacer un trabajo de unificación de la terminología, pero en definitiva, cuando alguien dice esto es una secta y según el tono en que lo diga, o cómo lo escriba, en el contexto que lo diga, al final todo el mundo sabe lo que quiere decir alguien. Por lo tanto, la palabra secta es la que hay, es la que todo el mundo entiende, y esa palabra secta define un comportamiento sectario. Y un comportamiento sectario es un comportamiento apartado de lo normal y fanático. Fanático. Por eso hay partidos políticos sectarios y también hay deportes. precisamente te iba a preguntar eso, Mm. conforme. Sí, ¿Cómo dime. clasificarías diferentes grupos coercitivos o diferentes sectas? Sabemos todos que regularmente cuando la gente piensa en una secta, piensa en una parte religiosa, pero Nada, nada. sabemos que hay muchos más. ¿Cuál? Exactamente, exactamente. Claro, como digamos el punto clave en el acervo social de una secta asociada a lo criminal es la manipulación, persuasión cognitiva o esa forma de fanatizar, de instrumentalizar a los miembros, utilizarlos, ¿no? Realmente lo que tenemos ahí es mm, algo que ese comportamiento no tiene por qué suceder solo en grupos religiosos, sino el fanatizar, el dominar a los miembros psicológicamente, haciéndoles dependientes, con mayor o menor sutileza. Eso puede suceder en cualquier grupo humano. Por eso, el concepto de secta, ahora mismo en Europa, más que llevarse a un concepto o a una tecnología diferente, como es el grupo de alto control mental, que para mí es un eufemismo de secta criminal y coercitiva, lo que se está haciendo es asociar la palabra secta a otros ámbitos como por ejemplo, el pseudoterapéutico, ¿Sí? cuando nos dicen que el agua con el limón nos va a sanar el cáncer de pulmón, o tomar agua con lejía, como ha habido grupos en España. Es decir, el mundo pseudo terapéutico en el mundo de la salud, pero también en el mundo empresarial, en donde muchas empresas actualmente están utilizando un marketing fanatizador, sobre todo en la juventud, que es más fácil de fanatizar, prometiéndoles más que a Dios dinero fácil, estando en Cancún o en Tulum tomando unas margaritas, ¿no? Lo que Entonces, platicábamos en Tijuana de esta secta peruana, ¿no? Que sí. No, no, entonces, y también hay un caso, sí, el caso que yo comenté en las conferencias de Tijuana, que era un congreso internacional en el que gustosamente acudiste tú y tu mujer. gracias, ¿no? Por los invitar. Ahí hablé yo de un caso que ahora mismo vaya a juicio que yo llevo aquí en España, que es el caso IM Mastery Academy, que es una empresa que vende cursos de formación trading, es decir, de determinación, de predicción de los movimientos bursátiles, en donde la juventud española, no solo española, y mexicana y latinoamericana, se les convenció de que esa metodología era infalible, infalible. Es decir, que se iban a ser ricos con
poniendo 20 pesos, pasados 6 meses iban a tener millones de dólares, y estando ahí en Tulum y Y son es que las hablando de ellos en un tema preciso, porque cuando tú hablas, bueno, yo que soy un sobreviviente de la luz del mundo, tu paga estaba en el cielo, en algo que no ves, en algo que tú tienes puesto una esperanza que algún día va a ser y que ni siquiera vas a saber porque muerto, pues cómo lo vas a saber, ¿no? Pero ellos te dicen, aquí vas a recibir el dinero. Y curiosamente, cuando platicábamos, yo te decía, tengo el sobrino de un muy buen amigo mío, está en ese grupo y era el líder de los muchachos en Tijuana. Claro, Tienen, y enseñan el coche, que a lo mejor es alquilado, enseñan un Mustang, un, yo qué sé, un enseñan sus Ferrari. cuentas de banco, enseñan su cuenta de banco, enseñan, hey, pues yo trabajaba en un Kentucky o vendiendo pizzas, hoy ya tengo, entonces lo que están haciendo es captando más jóvenes. ¿Qué Claro, pasa? porque ¿Dónde viven? Todo eso. ahí lo que pasa es que se sustituye algo tan atractivo como es el código de lo trascendente e inmanente, que es la religión, que trata de eso, de qué es trascendente, ¿no? Y qué es inmanente. Y Dios, ¿no? O sea, que es el paraíso, la salvación, ¿no? Salvarte, no salvarte, ¿no? En definitiva, lo trascendente o inmanente. Se sustituye con ese mismo proceso de manipulación psicológica que llamamos persuasión coercitiva, se sustituye por otro código que es dinero, mucho dinero o no dinero. Y entonces, si tú estás con nosotros, vas a ganar mucho dinero, y si no estás con nosotros, eres un pobre desgraciado que aunque hayas estudiado te mates a trabajar 50 horas a la semana, pero eres un fracasado porque has estudiado mucho para nada. ¿Eh? De hecho, Para eso nada. les enseñan, les preguntan porque regularmente estos jóvenes son jóvenes que podrían ser nuestros hijos, porque sus padres andan entre los 40 y 50 años y somos una Exactamente. generación que tuvo hasta cierto punto con el esfuerzo de sus padres o propio, tuvimos la oportunidad de estudiar una carrera. Entonces les dicen, Claro, que nosotros somos la generación que ha podido estudiar mayoritariamente. Tú, yo, somos de esa generación fundamentalmente. y Eh, ellos se aprovechan de esto porque le dicen, ¿dónde está tu padre? Oh, ¿qué tiene tu papá? Y como son jóvenes vulnerables, quizás esta persona pues estudió, no tuvo las mismas oportunidades por ser una persona de escasos recursos claro, es que aquí en y los España manipulan. este grupo, decía en España, no solo en España, lo decía en redes sociales a nivel mundial, y eso llegó a México también. De hecho, hay afectados en México y en toda Latinoamérica, hasta en Rusia, que yo sepa. Y les decían eso, les decían, tu padre es médico, fíjate, doctor, da conferencias en todo el mundo, pero ¿qué tiene? ¿Qué coche tiene? Tiene un Ford, lo que sea, ¿no? Fiesta. Un Ford Fiesta, exactamente. O sea, y es un desgraciado. Entonces, pero bueno, fíjate nosotros, como somos inteligentes, hemos dicho, vamos a crear esta metodología que te la enseñamos por un módico precio, y tú, como no eres tonto, es que esto lo dicen así, como tú eres tonto y tus padres son unos fracasados, seguramente tú pagando esto, si nos haces caso, también te vamos a hacer rico. Ese es el mensaje, pero ese mismo mensaje de algo, el producto se vende en el mundo de las sectas coercitivas, se vende un producto de nosotros somos los amigos, somos tu familia, por eso lo del love bombing, ¿no? El bombardeo de amor, y lo demás que has conocido realmente te ha hecho daño en la vida. Fíjate lo que te hizo tu padre aquella vez, a lo mejor una cosa insignificante, es decir, se va transformando el pasado en algo negativo, y todo la expectativa del grupo es positiva, es positiva. Entonces se crea un mundo, una ambivalencia de un mundo amigo y un mundo enemigo o extremadamente enemigo, ¿eh? Y Y eso crea un generan fanatismo. esta segregación. O sea, lo que veo de esta manera es que generas esta segregación, porque cuando estás en grupos religiosos, como lo fue en mi caso la luz del mundo, escapas del grupo por X o Y razones que más adelante hablamos, pero ¿qué hace? La familia deja de hablarte. ¿Por qué? Porque tú estabas en este grupo y el líder o los líderes son los que dicen no le hables al apóstata. En este caso, el grupo aleja a estos jóvenes, que muchos de ellos son menores de edad. Hay que Es que, recalcar. claro, ahí viene un problema. El problema, con mayores de edad es más difícil manipular, pero también se puede manipular. Pues eso se vio Que en durante realidad el son final. jóvenes de 22 a 17, 16 años, o sea, que no Claro, tienen pero una completa madurez. manipular es algo bastante sencillo si uno tiene sobre todo dos cosas. Una es una previa predisposición de la víctima a confiar en ti, y dos, que tú creas el líder o los colíderes
los autores, los victimarios, crean una apariencia de seguridad y de confianza especial, ¿no? Y cierta autoridad. Claro, cuando uno es mayor de edad, tienes más armas para poder sospechar sobre ciertas manipulaciones, aunque la mayoría o el 50% de las víctimas de grupos coercitivos o sectas coercitivas son personas con alta cualificación profesional y socioeconómica, la mitad aproximadamente, y sin trastornos psicológicos previos. Pero sí que es cierto que los menores de edad, y ya, si uno nace en cierto grupo extremista, vamos a decirlo simplemente así, extremista o fanático, pues la probabilidad de que el menor acabe fanatizado y sea extremista en sus pensamientos es claramente 100% seguro, o casi seguro. Es que es una formación que va generándose por décadas Mm. y que desde niño te van adoctrinando hacia el pensamiento general del cierto grupo. Hablando de este tema de los grupos, porque hay gente que cree, bueno, nos lo dicen a nosotros como de que fuimos oyentes de la Luz del Mundo, dicen, la Luz del Mundo no es una secta porque estamos legalmente constituidos en México, somos 5 millones, dicen ser 5 millones, y entonces dicen, ¿por qué? Porque quieren crear el concepto de que una secta son grupos escondidos en una ranchería, Jamestown, Koresh, los de Waco, o sea, todo eso, ¿por qué? Porque ellos creen que ese es el significativo. ¿Por qué? Porque están dentro de estos grupos y creen que ese es el significado de una secta. Pero Claro, platícanos. vamos a ver. Cuando alguien dice, vuelvo un poco a un derecho fundamental, al igual que una religión fanática, la que sea, las religiones suelen ser nuevamente muy fanáticas. ¿Por qué? Porque metemos a Dios por medio. Y como nadie ha visto a Dios, o parcialmente a través de ciertos milagros, pues, o sea, quien cree en una religión normalmente tiene cierto fanatismo que también se llama fe. ¿Me explico? Entonces, como fe en que el Real Madrid gane contra el Arsenal y no ganó. Yo era un poco fanático pensando en que el Real Madrid iba a ganar al Arsenal ahora en la Champions League y perdió mucho, ¿no? Perdió. Entonces, a lo que voy con esto es que eh, cuando, a pesar de que un grupo religioso, confesión religiosa, esté divinamente inscrita en un país, el que primero no es complejo que un grupo religioso, si tiene una cosmovisión religiosa, pues es normal que se pueda inscribir, tampoco es tan meritorio. Es como si alguien se constituye en asociación deportiva, pues si vamos a hacer deporte, pues se constituye como asociación civil deportiva, o lo que sea, no es tan difícil. Dos, el que sea una religión no quita que los ciudadanos mayoritariamente puedan pensar y expresar e informar que constituyen un grupo extremista o un grupo sectario o una secta. Porque ese es el pluralismo de un país democrático. Cosa que algunas religiones, por extremismos, ¿eh? por idolatría al líder, no permiten que los mundanos, que los que no pertenecen a esa sociedad, hablen de ellos. ¿Por qué? Porque muchas religiones están al margen del derecho. Al margen del derecho no digo que cometan delitos, que algunas lo han hecho. Históricamente hablaremos de algunos casos. Pero esa forma de criticar a quien expone su libertad de pensamiento de que algo es sectario, lo que demuestra es un fanatismo contrario a la libertad de expresión, que lo que pasó en España con el tema Testigo de Jehová, que demandaron a la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová y ganamos provisionalmente porque queda el recurso de apelación. Luego, si quieres, hablamos de Y eso. ahorita hablamos de ese tema porque Sí. sí es algo muy importante que la gente conozca, Mm, porque hay cuestiones legales y es algo cuando a veces, y quiero regresar un poquito cuando comentas, hey, una ley antisectas, una ley de grupos coercitivos, pero hay cosas más de fondo que deben de cambiar en la legislación para poder llegar a esos pasos, ¿no? ¿No recuerdas hace que 2 años, año y medio, cuando empezamos a trabajar en la sí, iniciativa de México? sí. ¿Recuerdas? Totalmente. Es que, a ver, el primer paso siempre es hablar con políticos y que te escuchen. Y perder muchas horas en explicarles a los políticos, a los gobernantes, a quien tiene capacidad legislativa, explicarles de que hay una cantidad ingente de estudios científicos en este ámbito
que han llegado a la conclusión de que hay una fenomenología criminal y de comportamiento criminal mm, eh, 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 y que existe, y que ¿no? existe en Y que muchos también casos. no es fácil que un político jale en estos temas, honestamente, que te apoyen estos temas, porque son temas en los que se involucran otras acciones y en algunos casos, que si vamos, que, bueno, así le llaman, ¿no? La religión mayoritaria, pero la Iglesia Católica, que la mayoría de las personas son Mm, católicos y vas mm. en contra de una cuestión como político de la religión, pues te pasa lo mismo que algún Claro, miembro de la luz del mundo que va a ir en contra de un voto de estos, ¿no? claro. De una ley. Fíjate lo que pasó en España, que España fue el primer país del mundo que se reguló un delito contra, contra las, no tanto no contra las sectas, sino contra un comportamiento de persuasión coercitiva, ¿no? De manipulación psicológica, en 1995. Y el artículo del Código Penal español, que es pionero en el mundo, que aún está vigente, dice que se declararán asociaciones ilícitas, es decir, cualquier grupo humano asociado será ilícito, es decir, como asociación ilícita, criminal, si utiliza el control o la alteración de la personalidad contra sus miembros. Control o alteración de la personalidad contra sus miembros, aunque con eso quieras hacerle un bien, ¿eh? Controlar su personalidad para hacerle un bien. Pues no se puede controlar la personalidad de los seres humanos porque los seres humanos tienen propia control de su voluntad. Pero ese artículo ¿Qué en ejemplos España, hay? Por ejemplo, Carlos, dime, ¿qué ejemplos podrías darme de este? Porque es un enamoramiento, en realidad te está diciendo, te estoy protegiendo, pero te estoy controlando. claro, por eso el artículo en verdad es muy bueno, porque el del Código Penal español. Pero dice, cuando se utilicen medios de control o alteración de la personalidad, aunque se tengan fines lícitos, es decir, para hacerle el bien. Por tanto, se castiga el control o alteración de la personalidad. ¿Qué sucede? Que ese artículo en el Código Penal solo se ha aplicado una vez en España en 30 años, y fue hace 8 meses en un caso que yo llevé, en donde conseguimos que el líder sectario reconociera su culpabilidad y reconociera que había controlado y alterado la personalidad de dos víctimas del grupo. El caso llamado Lama Losel. Si ustedes ponen Lama Losel en Google, tienen que escuchar los audios en donde recomendaba a sus miembros ingerir su semen para elevarse espiritualmente, ¿no? Entonces, ese caso lo ganamos porque a este Lama Losel, que no era ni lama ni nada, es un tío obeso, feo y una cosa, y un delincuente, como él mismo reconoció, Como Razón pero Joaquín, igualito. pues bueno, ahí por la pinta tiene algo parecido, ¿no? Algo parecido. Entonces, ¿qué sucede? Pero solo ha habido un caso condenado estrictamente por constituir una secta destructiva, que es la alteración y control de la personalidad. En España en 30 años siendo el país pionero. Y eso, ¿por qué no ha habido más condenas? Porque no se han atrevido los jueces y tribunales realmente a condenar en muchos otros casos. Hay otros problemas, como falta de formación de policías, jueces, de abogados con falta de formación, etcétera, etcétera. Luego Francia, Bélgica y Luxemburgo tienen también regulaciones de manipulación psicológica, y en Francia ha habido hasta 80 o 90 condenas hasta ahora por abusos sexuales y estafas en donde se utiliza la manipulación psicológica de la persuasión coercitiva. Por lo tanto, hay una realidad no solo científica, avalada por la psicología más autorizada, experta en estos temas, sino también a nivel mundial, Estados Unidos y Europa, sino también a nivel legal, es decir, en códigos penales europeos y además en la jurisprudencia europea. Entonces, esto hay que ir a México, que es lo que hemos hecho tú y yo, ya lo sabes que tenemos que ir mucho más trabajo, y perder mucho tiempo en enseñar todo esto de forma documentada a los políticos, a los gobernantes, para que vean que hay una realidad criminal que no está contemplada en el Código Federal mexicano ni en los códigos estatales. Es algo bien importante, porque ahorita que comentas lo de México, pues quizás nunca lo hemos hablado abiertamente, pero el año pasado se presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión, donde Mm, pues, Xochitl
que en realidad pues Xochitl es quien promueve el tema y invita a especialistas, invita, claro que el tecnicismo que pusiste fue clave en poder también llevar el tema de esta ley del consentimiento viciado, ¿sí? Bajo Sí, sí. que estuvieron el doctor Steven Hassan, Joy Short, estuvo Janya, si no me equivoco, estuviste tú, que son Sí, 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 personas sí. que con su conocimiento le aportaron a algo en lo cual, digo, se miraba y digo, quiero hacer la mención y te digo, porque no todos los legisladores se atreven a subir estos temas. Y en este Claro, caso fue una exdiputada, su nombre Lisbeth Mata Lozano, Liz, claro. amiga personal, y que dice, oye, veo que está esta ley de trata de personas, échenle un ojo que ven, que falta, y que, por cierto, llevaron a Gloria Trevi a presentar la ley de trata de personas y atrás de ella estaba un diputado de la Luz del Mundo de nombre Fabio Castellano presentando la ley. Y dices, ves la ley y dices, no están los grupos de alto control, los grupos coercitivos, las sectas de esta manera, sino que están los afromexicanos, los grupos indígenas, X y Y, pero dices, ella, que es una persona que estuvo en un grupo de alto control, no lo observó, perdón, y pues te llevó al tema con el trabajo de todos ustedes, profesional, de Mira, investigación. esto es muy fácil. Sí, dentro de la violencia de género doméstica, la pareja puede dominar psicológicamente a la otra pareja, al otro, él a ella y también ella a él. Pues eso se llama a veces violencia de género, violencia doméstica o violencia La intrafamiliar. familia, la hija, el hijo, y Pues imagínate un líder religioso que tiene sí, aún más poder que el marido o la esposa. sí, claro, ahí tú vas y, por ejemplo, en el caso de Luz del Mundo, tú tenías un problema familiar o de delitos, ¿no? En el tema de los abusos sexuales y tenías que ir a tu ministro. Y es algo bien importante que tú comentas. A ver, tú dijiste, está el líder, pero están los líderes. O sea, porque hay gente que cree que nomás porque el líder es malo, no, es toda la institución porque lo Es permiten, que, es el crimen exactamente, organizado. yo ahí hablé mucho de este tema en la tesis doctoral porque tradicionalmente en los estudios que había en sociología y en psicología exponían esta problemática de forma demasiado piramidal o de forma demasiado vertical. Yo creo que es algo más sistémico, es decir, incluso el comportamiento de miembros de la base de la pirámide es fundamental para la retroalimentación del fanatismo y de la persuasión coercitiva. Es decir, no solo los líderes o el líder o los líderes cercanos crean ese ambiente manipulativo, sino que hay cierta colaboración, participación inconsciente o no punible en verdad de todos los miembros. Lo voy a decir con palabras de un gran penalista alemán, Lampe, ya fallecido, que decía que en una organización criminal, cada miembro de la organización criminal es la organización criminal en sí misma. Es decir, cada miembro es ya en sí mismo la organización criminal. ¿Eh? Entonces, por eso se pena de forma más grave esa participación, esa permanencia en la organización criminal por el estatus que tiene cada miembro en la organización criminal. No quiero decir que los miembros de la Luz del Mundo, de otras religiones, sean miembros de una organización criminal, pero sí esta comparativa hace entender el por qué cada miembro de ciertas religiones constituye un factor importante de retroalimentación de ese fanatismo o de esa manipulación psicológica. Sí, fíjate, en la Luz del Mundo, hablando de la Luz del Mundo, pues sí, sí puedo en lo particular y con evidencias, pues sí es una red criminal, porque están en diferentes ámbitos involucrados. Cuando ellos, pues vemos desde que conspiran para generar abuso sexual, para que conspiran entre los líderes también, para generar la trata de personas, la trata laboral, la trata económica, la trata política. Y mira, pero no voy a ir más allá, lo voy a llevar el ejemplo de mi casa, ¿no? Xochitl, mi esposa, fue adoctrinada por su tía, quien la formó como una mamá, prácticamente desde su nacimiento.
Xochitl una vez tuvo meningitis y como se salvó, la historia fue, yo le pedí al apóstol y tú te debes al apóstol. Y toda su vida estuvo ella adoctrinada de que iba a ser una concubina del apóstol. O sea, te estoy dando un ejemplo Sí, sí, personal. sí, sí. O No, sea, sí, yo saco el tema porque sé lo de sí, sí, Xochitl, no, pero también me permito en el hablarlo por lo juicio, mismo. en el juicio otras víctimas no lo dijeron de forma tan clara como Xochitl, pero lo dejaron caer perfectamente. Y Sí, es a claro. lo que quería decir, de que esos familiares también manipulados, habría que verlo individualmente, caso por Sí, caso, porque porque fueron ya víctimas de víctimas de víctimas. O sea, la tía fue exactamente. víctima. Y de Alguno igual puede que manera. no. Ojo, hay gente que a lo mejor que se autofanatiza. Pero lo que está claro es que muchas de estas personas que participaron, familiares que participaron en la entrega de menores a este depredador sexual, según manifestaciones del propio juez, eh, eh, realmente estos familiares tenían esa problemática, la problemática de no percibir la realidad criminal de esa participación. Es decir, había una Por el obligación adoctrinamiento. divina. Ya no era no estaban entregando a sus hijos para una relación sexual, sino era una relación divina, no sexual, aunque Sí, sí, objetivamente, claro. físicamente era sexual, para esas familiares era otra cosa. Y esa distorsión de la realidad ontológica, material y objetiva que es la penetración sexual, y el tocamiento, y si alguien no puede percibir eso es cuando está bajo la persuasión coercitiva porque se anula la capacidad crítica de lo fáctico, de lo ontológico. Y por eso, digo, algo para finalizar el tema de esta propuesta que se hizo, que ahí sigue, que hay que seguirla luchando, viene el consentimiento viciado, Ujú, ¿no? ujú. Igual, Claro, consentimiento viciado, todos podemos consentir, o sea, consentir es algo ontológico también, es decir, es sí, es fonético, pero a lo mejor un sí significa no. ¿Por qué? Porque tengo una pistola aquí. o un ejemplo sencillo, a lo mejor, esta es una coacción, pero por ejemplo, vamos a decir que te digo, ¿sabes qué? Te invito al programa y tú dices sí, pero traigo otro compromiso y no tienes cómo decirme que no porque tenemos una amistad. Por Hasta ejemplo. puede Claro, eso pasar pues, en un nivel de cierta cordialidad, hay sí es que, digamos, por son eso siempre dudas. debemos decir lo que pensamos, ¿no? Que Claro, creemos. bueno, A veces me no, gano no, muchos problemas, pero ni modo. exactamente, exactamente, ¿no? Pero bueno, es gracioso, los españoles tenemos también muchos defectos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, efectivamente, llamar el consentimiento es una parte, digamos, es la parte material. ¿Material de qué? De la voluntad. O sea, el consentimiento es decir sí, no, o hacer un acto inequívoco de sí o no, ¿de acuerdo? Pero realmente lo importante es la voluntad. Si la voluntad está afectada por un dominio de la voluntad, por una presión psicológica, por sustancias psicotrópicas, por lo que sea, el consentimiento no es realmente libre. Claro, hay que ver que ese factor externo o imputable a estos líderes religiosos o de cualquier clase, ver si ese dominio o esos consejos religiosos, entre comillas, o ese adoctrinamiento durante la minoría de edad ha creado una incapacidad crítica, una incapacidad de raciocinio crítica del sujeto que consiente. Porque si consiente bajo estos postulados de dominación, el consentimiento está viciado, es decir, está ultrajado. Y yo, bueno, pues cada uno nos inventamos cuando escribimos algunas palabras, ¿no? Yo al consentimiento viciado le llamo consentimiento arrancado. Se arranca el consentimiento sin poder, sin poder de la víctima de revocar su propio consentimiento. Es decir, la víctima es incapaz de conocer que su propio consentimiento es un consentimiento no libre. Por eso, realmente, digamos, fácticamente o visualmente, a mí me gusta utilizar la palabra arrancar el consentimiento, ¿no? Que luego el Tribunal Supremo Español utilizó en una sentencia para reconocer lo que yo había escrito en la tesis doctoral, que la persuasión coercitiva es una fenomenología criminal que necesita de ser criminalizada de forma expresa en España, de forma mucho más expresa de lo que existe actualmente, y recogiendo
el Tribunal Supremo Español, que es el más alto tribunal en España, recogiendo las manifestaciones mías de la tesis doctoral en este sentido de arrancar, ¿no?, el consentimiento, o como también le llamo yo, pero de forma un poco más existencialista, que es una terminología de Husserl, del gran filósofo Edmund Husserl, que hablaba de limitación del horizonte de expectativas. Es decir, los miembros de grupos coercitivos, de sectas coercitivas, se les limita su horizonte de expectativas legales, o de derecho, o de libertades, mejor dicho. ¿Por qué? Haciendo un símil muy rápido, si naces en una tribu de Venezuela, estás muy limitado en cuanto a tu capacidad de llegar a la Universidad de Oxford. ¿De acuerdo? Pero eso es lícito porque es un mundo cultural. Pero si un grupo desde el niño te limita no ver la televisión, no ver no sé qué, no leer la prensa, el niño, o no hablar con los mundanos, el niño tiene un mundo de alternativas tan limitado que es solo el fanatismo y la incapacidad crítica de poder pensar por sí mismo, incluso de opinar en ciertas sospechas o contradicciones o incomprensiones de manifestaciones del líder, que por cierto, normalmente estos líderes dicen tantas tonterías incomprensibles, lo que pasa que la gente fanatizada y dominada muchas veces no llega a comprender. Una vez Nastón Joaquín le decía, pues yo soy fulano, y al último les dijo, yo soy tu Dios. Y la gente lo acertó. ¿Por qué? Porque estaban en esta euforia colectiva que se estaba generando ya desde que habían hecho el culto al líder. Pero es que hay una cosa que a mí me sorprendió cuando él aceptó, ojo, libremente, pero luego revocó esa manifestación, o sea, él aceptó la condena, se declaró culpable. Yo no, y él es apóstol de Jesucristo, ¿no? Sí, así se autollama. Bueno, yo no recuerdo que Jesucristo estuviera luego ahí en la cruz diciendo, yo no he sido, ¿no? Jesucristo dijo que él asumía la responsabilidad porque estaba ordenado por Dios, lo aceptó, también es cierto que tuvo un momento de duda, ¿no? Cuando dijo aquello de, ay Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Eh? Porque Dios es hijo, o sea, Jesucristo es hijo Dios, pero es humano, eh, en carne y hueso, Claro. ¿no? Pero no estuvo ahí lloriqueando y diciendo que no había sido él el que había hecho, digamos, esta revolución moral y religiosa. ¿Eh? Pero este señor, Joaquín Nasón Joaquín García, perdón, pues me parece muy cutre que cuando tú reconoces en un tribunal que eres culpable, luego digas que te han obligado a asumir, a decir eso. Hay que ser... Y es que eso fue más allá, Carlos. La Luz del Mundo es una empresa y la empresa la tienen que cuidar, ¿no? Entonces, Nazón no le quedaba otra más que aceptar sus delitos para reducir su condena, ¿no? Y el discurso de los obispos, que es este segundo cuerpo gobernante o el cuerpo gobernante de la Luz del Mundo, dicen, lo hizo por ti, para protegerte a ti, porque para proteger a su familia, para que no te señalaran a ti como miembro. Oye, cuando en realidad los actos los Pero vamos a ver, realizó. un apóstol de Jesucristo se tiene que vestir por los pies. Si es un apóstol de Jesucristo, ¿qué es? Y si es inocente, tiene que aceptar su Luchar como hizo ¿verdad? Jesucristo, luchar como hizo Jesucristo, y si te condena a 4.000 años de prisión por 50 abusos sexuales, pues a Jesucristo le condenaron a algo peor, que es morir en la cruz con un dolor insoportable, inhumano, cosa que ni se acerca en una prisión magnífica, modelo, bien limpia, que es la de California, Los Ángeles. ¿No? Y aparte que teniendo a uno de los abogados defensores de pederastas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Imagínate, defendió a Weinstein, a muchos otros, pues, personas señaladas por abusos. Oye, Carlos, hablando de todo esto, y hablamos, pues, en contexto, ¿qué es la Luz del Mundo? Sabemos que hay un líder, te digo, hay un cuerpo gobernante que le llaman la Luz del Mundo, los obispos, perdón. En tu experiencia con los testigos de Jehová, ¿no? Vamos más allá. Sé que lo traes fresquecito en el tema de España, de Europa. Yo me nutro mucho con platicar contigo y que
compartas cosas que están sucediendo y que lo estás viviendo desde un ámbito real, de que lo estás platicando con las personas que lo viven, ¿no? ¿Cómo llega a ti el tema de las víctimas de los testigos de Jehová? Pues en 2019 yo acudí a unas conferencias en donde iba a exponer un poco mi tesis doctoral, unas conferencias de la Asociación Iberoamericana de Estudio de las Sectas. No recuerdo si es el nombre exacto, pero algo así. Y ahí conocí a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, que se acaba de constituir días antes, y ellos iban ahí a hacer la presentación de la asociación. Un año y medio después de esas manifestaciones y la propia página web en donde la Asociación Española de Víctimas exponía lo que consideran perjuicios y daños a sus derechos fundamentales, como el ostracismo, control excesivo, adoctrinamiento excesivo, pues la confesión religiosa demandó a la Asociación de Víctimas y a su presidente, a su secretario y a alguno más. Y conseguimos, les demandó civilmente por vulneración del derecho al honor. Nosotros nos defendimos con 70 testigos, con las propias publicaciones de los testigos de Jehová, demostrando, y también por medios de comunicación a nivel mundial, demostrando la veracidad de que los testigos de Jehová se comportan como una secta destructiva y peligrosa, que es lo que dice la sentencia española. Esa sentencia La sentencia de un juez. De un juez, de primera instancia, es decir, el primer juez que ha decidido. Y esa sentencia, que es histórica, porque la pueden ustedes buscar en mi canal de YouTube, o si quieres luego te la puedo pasar y la subes ahí en descripción, porque es pública, entra un enlace público del Ministerio de Justicia de España. Esa sentencia, si ustedes la leen, es para echarse a llorar de lo que dicen las víctimas que les ha pasado. Esa sentencia no es firme, no es firme. Está a punto de salir la sentencia firme de segunda instancia en apelación de la Audiencia Provincial de Madrid, que calculo que saldrá en junio o julio. Pero tengo la absoluta convicción de que vamos a ganar, porque se llegó a demostrar la veracidad, inclusive por los propios textos de los testigos de Jehová en su biblioteca online, de que realizan un control excesivo desde el nacimiento de sus miembros hasta el punto de crearles un ostracismo cuando no siguen no se adaptan a todas las normas de cumplimiento excesivas de ese grupo. Entonces, Carlos, ahí... perdón, Sí. platíquenos qué es el ostracismo, porque... El ostracismo es la muerte social. Cuando en un grupo religioso, que es muy habitual en algunos grupos religiosos, como la Luz del Mundo, como los Testigos de Jehová, como los mormones, y otros más. Bueno, cuando un miembro bautizado normalmente se separa en algún punto o opina de alguna forma crítica, oye, o cambia de orientación sexual, porque al final, si te bautizas con 15 años, pues hay gente que con 18 años luego tiene una orientación sexual diferente o es transgénero, no sé, lo que sea. En ese momento se le hace un comité judicial, que es un juicio sobre su posible pecado, que es, fíjate, el pecado es cambiar de orientación sexual o transfundirse sangre para salvar la vida. ¿Qué es la transfusión de sangre, no? La transfusión de sangre, para salvar la vida, porque los testigos de Jehová prohíben, digamos, por dogmas de fe, no aconsejan la transfusión de sangre porque contamina de alguna manera el alma, ¿no? Y la eternidad, etcétera, etcétera, la trascendencia, el paraíso, etcétera, etcétera. Entonces, o si te ven de la mano con alguien en la calle, o no te ven, hay rumores de que has subido con una chica a la casa, que a lo mejor ibas a ver una película, pero te investigan y mil cosas más. Entonces hace un comité que es un juicio en el que te pueden expulsar. Si te expulsan, todos los demás miembros del grupo, que son tu familia y todos tus amigos desde el nacimiento, están obligados a no hablarte de por vida, salvo bajo pena de también ser expulsados. Y tienen la opción de regresar al grupo y solamente así ser perdonados. Exactamente, pero ese regreso es
acto, según dicen las víctimas, muy humillante, porque tienen que estar entre 6 meses y 2 años acudiendo al local religioso en donde nadie les habla. Ahora sí se permite un saludo, que ahora son muy solidarios, se permite Sí, saludar a tu hijo, pero no hablar, no preguntarle cómo está, porque, hola hijo, callado. y ya, Eso dicen las víctimas, que es un acto humillante. Entonces, claro, si claro. al final pasas por el aro, es decir, te quedas ahí un año ahí sentado sin que te hable tu padre, tu madre, tu familia de toda la infancia, estás pasando por el aro y estás volviendo más controladito. A ser Más- victimizado, que es lo mismo que pasa en la luz del mundo. Existe esa, que podríamos llamarlo, es una segregación, ¿no? Algo oye, no te habla tu padre, tu madre estando ahí. En un caso personal, pues mamá vivía a una cuadra y no me hablaba, ¿no? La jueza dijo en esta sentencia, dijo que todo esto No me habla. podría vulnerar el orden público porque se destruyen familias. Sí, es que eso es lo peligroso de estos grupos o sectas o grupos coercitivos que separan la familia y que generan el extremo control en las personas. Ujú. Y eso, de eso es un delito. El Yo, problema es el control, el problema que claro, primero todo hay que probarlo. ¿Cuál es el problema? Cuando la víctima se somete a ese ostracismo, acaba en dos mundos, entre el mundo religioso y el mundo de Satanás, prácticamente, ¿no? Que es, en el mundo religioso o es Dios o es Satanás, o lo bueno o lo malo. Y queda muchos años perdida la víctima, confundida, con un trastorno psicológico importante, con ideas suicidas, con tentativas de suicidio, y entonces pasan muchos años hasta que coge la valentía, como no, de denunciar. Cuando se deciden denunciar, pues hay menos pruebas, han pasado muchos años y es más complicado. Por eso son temas muy complejos que necesitan mucho asesoramiento, necesitamos gente, muchos más abogados que trabajen este tema a nivel mundial para precisamente poder ayudar a las víctimas. y es que es muy lamentable que pues uno, y lo digo desde una perspectiva personal, uno que lo vivió, ese alejamiento o esa segregación familiar. Imagínate, sales y tú para ellos, que tu madre te diga, tú si sigues en esto, para mí tú y tu familia están muertos, y que hasta el último día de su vida, pues lo vivió y que fue fiel y que murió. Entonces, para ellos es un honor que tú, Claro. como apóstata, Es no que, haberte es apoyado. que se introduce una idea muy fanática de que Dios es lo primero y los demás, Y es el que, líder. En el caso del último es el líder. sí, claro, exactamente. Pero que los demás que le den por saco, bueno, que le den, ¿no? Me da igual decir. eh, Me decía un ex testigo de Jehová, mira, yo, al final, que yo soy el que me quería salvar. Si mi primo, mi madre no se salvaba, era su problema. El que se quiere salvar del Armagedón e ir al paraíso soy yo. Si los demás no cumplen con eso, les importaba tres pimientos. ¿Me explico? Entonces se crea, inclusive, en algunos casos, cierto egoísmo, porque claro, la lucha es interna e individual. Es decir, que al final cada uno tiene que hacer méritos para ir al paraíso, para ganarse a Dios y no acabar en el infierno y quemado en el Armagedón. Por lo tanto, eso crea cierto fanatismo porque es una lucha constante de una presión de que cualquier comportamiento puede ser criticado, evaluado o sancionado. Y esa presión crea una autoculpabilidad constante de insuperabilidad de un comportamiento conforme a las ordenanzas de Dios. Es decir, normalmente las víctimas de este tipo de grupos religiosos tienen un sentimiento de autoculpabilidad de no estar haciendo bien nunca las cosas. ¿Eh? Eso es lo que me relata muchas víctimas, sin perjuicio de que otros creen que abusar sexualmente, como la son Joaquín García, es algo moralmente lícito. ¿Eh? ¿No? Y habían muchísimos delitos alrededor de solo el abuso sexual. O sea, y obviamente los sobrevivientes de la luz del mundo lo sabemos y que son, sobre todo, estas acciones que ellos han cometido de
alejamiento, o sea, decías, ¿cómo clasificas, no? Una secta, ¿no? A través del control del comportamiento, de las emociones y hasta tu tema financiero también te lo controlan y cómo te vistes. Claro, cuando hablamos de control excesivo del comportamiento, que es lo que dice la sentencia española en el caso del testigo de Jehová, un control excesivo es que, a ver, en todo grupo humano hay ciertos controles. Es decir, entras en un grupo deportivo, pues tendrás que llevar la camiseta del equipo, tendrás que ducharte. Es decir, hay ciertas normas de cumplimiento, pero un control excesivo puede crear una presión psicológica, un trastorno psicológico, una autoculpabilidad de no merecer, de no estar haciendo bien las cosas, etcétera, etcétera. Sabiendo lo que sucede en España, sabemos que sucede en Noruega, ¿sí? Ah, Entonces, es una parte informativa muy importante y por último, pues, ¿qué mensaje nos quieres sí. dejar? Bien, pues el tema de Noruega es un tema, del tema de Testigo de Jehová, que hubo una primera resolución que prohibió, una primera resolución de un tribunal de Oslo, prohibió a los testigos de Jehová ser una religión. O sea, no prohibió la práctica de la religión, sino prohibió estar inscritos como religión. Y por lo tanto, no podían tener subvenciones públicas, porque ahí en Noruega hay subvenciones públicas para las religiones. Que son Bien. recursos, apoyos económicos. Exactamente. Esa resolución judicial vino a decir que ese ostracismo que hemos descrito antes es una forma de violencia psicológica, así tal cual, violencia psicológica, sobre todo en los menores de edad. Es decir, se bautizan y te pueden expulsar con 17 años y te quedas tirado en la vida porque ni tu padre, ni tu madre, ni tus amigos te hablan con 17 años sin tener ningún recurso. Y que eso es una forma de presión, o mejor dicho, como dice la sentencia, de violencia psicológica. Luego, los testigos de Jehová, hace cosa de un mes, ganaron la sentencia y vuelven ahora mismo provisionalmente a ser religión. Pero ahora mismo el caso ha ido al Tribunal Supremo de Noruega y ahí veremos lo que pasa. Que ojalá se entienda que efectivamente es una violencia psicológica, a mi modo de entender, jurídicamente, digamos, no inconcebible, sobre todo en menores de edad, que desconocen realmente con 14 años todas las normas de cumplimiento que van a tener que realizar eh, realmente, ¿no? Por el cambio de orientación sexual. Oiga, vale, yo con 14 años me bauticé y era heterosexual, ¿ok? Y detestaba la homosexualidad. Pero con 18 años, pues ahora soy homosexual. ¿Ahora qué pasa conmigo? Que me echan ustedes de la religión. Mi padre no me habla, mi madre no me habla, mis amigos de todavía no me hablan. ¿Qué sucede? Que ese grupo, el grupo LGTBI, estadísticamente tiene más factores para trastornos psicológicos graves, psiquiátricos, no por la orientación sexual, sino por este ostracismo, ¿no? Y sobre todo también ideas suicidas e intentos de suicidio tal y como me han manifestado. Pues Y, muchas gracias, Carlos. no, ¿Hay y un me mensaje decía, que nos quieras decir? un mensaje, pues que triunfe tu canal, que triunfe tu No. canal, que triunfe, que es una labor divulgativa muy importante, porque la sociedad necesita conocer lo que pasa en ciertos grupos humanos que aparentemente causan mucho bien a la humanidad, como son las religiones. Pero Nietzsche, por ejemplo, u otros grandes filósofos, han injuriado, ¿no?, gravemente a la Iglesia Católica, porque su padre era, su padre era un pastor protestante, y eso lo que crea en el mundo, como tu canal, que es un granito de arena, o yo hablando hoy, lo que crea es un pluralismo en donde la gente esté informada y, en definitiva, decida con información si se quiere meter en la luz del mundo, pero que sepa lo que le puede pasar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Tus redes sociales? Ah, pues Carlos Bardaví Antón, me buscan en Google y ahí encontrarán mi Facebook, mi Instagram, mi canal de YouTube, un canal pequeñito con 3.000 suscriptores, pero ahí hablo mucho de los casos jurídicos que llevo en España y en otras partes del mundo, de casos de sectas, evidentemente, de agresiones sexuales en grupos sectarios, y me pueden contactar e inclusive hago consultas jurídicas online, desde cualquier parte del mundo, es decir, me puede cualquier persona contactar
para hablar de su caso y poder asesorarle, incluso buscar colegas, compañeros con los que tengo, por ejemplo, socios en algunos países de Latinoamérica, en concreto también en Ciudad de México, que uno de ellos ya los conoces, ¿no? Son Sí, claro. Jorge Martínez Ocampo, que siempre me dicen, cómo no, mis socios, y Marco Antonio Chávez Vaca, de Ciudad de México, que gustosamente, si alguien necesita su asesoramiento profesional, pues me pueden contactar a mí o a ellos mismos buscándolo en Google, y gustosamente pues, o sea, hacemos ese servicio de ayudar, porque la abogacía es eso, es ayudar al interés legítimo que tienen los ciudadanos en la protección de sus derechos fundamentales. Pues muchas gracias, Carlos, y te A ti, agradezco mucho Jarín. que me hayas dado tu tiempo y vamos a darle y Y esperemos que no sea repetiremos la porque, última vez. exactamente, tenemos que repetir dentro de unos meses, para perfilar, algunas cosas más concretas, como el ejemplo esto de los ministros políticos que hay ahora Y es un la luz del tema mundo, muy relevante, pero pues mucho, que el mucho. gobierno está muy vinculado con la luz del mundo, pero ahí le vamos a dar. El gobierno Ahí le mexicano. vamos a dar. Muchas gracias, Vale. Carlos. Un A abrazo tus y que tengáis órdenes. buen día a todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.